Hola, ¿qué tal? Soy Tony. Bueno, seguimos el siguiente video tutorial. En esta ocasión vamos a preparar nuestro PC para que pueda comunicarse con la impresora 3D. Como sabéis, ya tenemos montada casi toda la estructura, bueno, tenemos de hecho toda la estructura montada, la electrónica está colocada en su sitio y ahora es cuando vamos a necesitar de un PC para conectar con la impresora y poder pues, configurar los elementos electrónicos. Como sabéis, la impresora se va a comunicar a través de la placa Arduino. La placa Arduino tiene una salida USB, una entrada y salida USB, y esta USB se puede conectar al PC con la que podemos controlar el software que va a correr dentro de esta tarjeta controladora Arduino. Bueno, voy a hablaros de todo lo necesario que debéis tener preparado, instalado y configurado en vuestro PC. En concreto, yo estoy gastando Linux, pero los pasos, digamos que aplicarían igual en un Windows, ya que las partes son las mismas, los softwares son los mismos. Lo único que cambiaría es que en vez de utilizar la versión Linux, habría que gastar la versión Windows. Pero básicamente es idéntico. Vamos a separar dos partes. La primera parte sería todo lo relacionado con Arduino. Digamos que vamos a necesitar conectarnos a nuestra placa al menos una vez, seguramente más, pero al menos una vez, para configurar el firmware, que es el programa que se ejecuta dentro del Arduino, y para subirle ese firmware a la placa. ¿Vale? Una vez ya está subido ese software, digamos que esta pieza de software ya no vamos a necesitarla, la pieza de software del PC. A partir de ahí ya gastaríamos la segunda parte de herramientas o de programas, que son los programas que vamos a usar para imprimir. Estos programas van a ser más comunes y serán, cuando ya tengamos la impresora configurada, los que vamos a utilizar de normal. Bueno, empezamos con lo que sería lo primero que deberíamos instalarnos. Deberíais ir a esta página web, que es la página principal del proyecto Arduino. Arduino, como sabéis, es la placa que ejecuta es el cerebro de la impresora. Y nos iríamos a esta parte, donde pone Download. Y deberíamos descargarnos el software que utiliza esta placa para subir. Es un entorno de programación en concreto, y descargaríamos este software. Vamos a gastar la versión Arduino 1.0.6. En nuestro caso, nosotros hemos descargado este paquete, que es un targz. Si fuera en Windows, pues tendríais que descargar este ejecutable e instalarlo, ¿vale? Pero los pasos serían estos. Entonces, en nuestro caso nos hemos descargado el archivo, es un targz, lo hemos descomprimido y lo tenemos aquí. Este paquete en Linux es un binario, no hay que compilarlo, y lo ejecutaremos con el comando sudo. El porqué es una sencilla razón, simplemente es porque vamos a necesitar conectarnos al USB y o una de dos, o damos permiso para que el puerto USB en Linux, nuestro usuario normal, tenga permiso, o ejecutamos el software como root. Vale, este sería el entorno Arduino 1.0.6. Aquí lo único que tendremos que hacer es irnos a herramientas y comprobar que tenemos seleccionada la placa
Arduino Mega 2560 Omega ADK, ¿vale? Nosotros en concreto vamos a usar esta placa, la Arduino Mega 2560. Podéis utilizar la placa original, Arduino, o una copia de la misma. Digamos que vais a encontrar muchísimas versiones de esta placa. La 2560 es una tarjeta que se basa en un proyecto open source y el diseño, los esquemas de la tarjeta se pueden descargar, se pueden ver. Entonces cualquier fabricante de tarjetas PCB se puede poner a fabricar una placa de estas. Y esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. Por eso es tan barato tener una tarjeta de estas. Bueno, pasamos al siguiente paso. Ya que tenemos el IDE de programación, no nos vamos a poner a programar el software, el firmware de la tarjeta de la impresora 3D. Lo que necesitaremos será el firmware que ya se ha ido desarrollando y que está muy evolucionado, que se llama Marlin. No sé si existen otras versiones, me imagino que sí, pero por lo que me he podido informar, Marlin pues parece ser que es el proyecto más evolucionado. Entonces, aquí en la página de RepRap tenéis toda la información, si os interesa leer pues, la historia de esto, de este proyecto Marlin. Y aquí tenéis, desde la propia página de RepRap, creo que tenéis un link, sí, aquí, a lo que es el GitHub. El GitHub es como una página, un frontal, donde la gente puede subir sus proyectos a través del protocolo Git, que es un entorno de código, digamos, es como un control de versionado, ¿vale? Entonces, pincharíamos aquí en el enlace de GitHub y nos vendría a esta página. Entonces, esta es la página del repositorio principal del proyecto Marlin. Entonces, aquí, bueno, podéis navegar por las carpetas, podéis ver las modificaciones que se han hecho. Veis que es un proyecto bastante vivo. Vemos que hace 28 días pues, se ha modificado algún código. Hay otros archivos que hace mucho tiempo que no se modifican, obviamente. Y lo importante es que le pincharemos aquí. A la derecha veis que hay un enlace que pone Download Zip. Nos descargaremos el archivo. Esto descargará todos los archivos del código. Los comprimirá en un zip y nos lo descargaremos. Vale, lo tendremos aquí. Vale. Es este zip. Descomprimiremos el zip y nos dará una carpeta. Bueno, yo siempre lo que suelo hacer, me descomprimo la carpeta original y la descomprimo y le cambio el nombre. Le pongo current, por ejemplo, la versión que estoy funcionando, y lo vuelvo a descomprimir para tener una referencia de cuál es el original. Así luego, si hago alguna modificación en algún fichero, luego puedo ver qué es lo que he modificado. Bueno, ya en este paso, lo que haremos será abrir el proyecto de Marlin con nuestro software de Arduino. Le daremos archivo abrir y navegaremos a la carpeta donde hemos desinstalado el Marlin, ¿vale? Marlin versión 1. Dentro hay una subcarpeta que se llama Marlin. La abriremos y abriremos este archivo, marlin.ino. Vamos a abrir y se abrirá otra ventana. Bueno, esto es podemos cerrar la otra ventana y veréis que aquí están, bueno, el código fuente de Marlin. De aquí, lo único que tenemos que saber es este archivo, que se llama configuration.h, vamos a tener que modificarlo. Vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Porque cada impresora va a tener digamos, un tipo de pololu distinto, un tipo de motores distintos, los termistores pueden ser distintos, podemos conectar un extrusor o dos extrusores, diferentes parámetros. Entonces, todos estos parámetros van a ir en este fichero.
Es importante que no toquéis ningún otro fichero, ¿vale? He visto gente que toca asignaciones de pines, por ejemplo. Hay un archivo que se llama pins.h o pins.c. No, digamos, este firmware está pensado para que este sea el archivo inicial de configuración y que solo se toque aquí, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar, ¿vale? En vez de ir navegando por el código, os voy a enseñar las diferencias, mis diferencias iniciales entre el archivo el original y la copia que yo tengo, ¿vale? Para que veáis qué es lo que he tenido que cambiar. Para ver esto, por ejemplo, vamos a ver. Lo tengo aquí preparado. Vale, con este programa vamos a ver las diferencias. Esto sería el archivo de la izquierda. El archivo de la izquierda es el archivo mío, el modificado. Y el archivo de la derecha es el archivo original. ¿Vale? Este es la derecha original y la izquierda es el mío modificado. Vale. La primera línea que está modificada, bueno, esto es súper opcional, ¿vale? He cambiado esta línea. Pone string config hauthor, ¿vale? Pues le he puesto Tony, ¿vale? Le podéis poner el nombre que queráis. No lo pongáis muy largo, porque estos strings suelen tener un tamaño máximo y si os pasáis luego la compilación falla, ¿vale? Pueden poner algo cortito. Lo siguiente que tenéis que cambiar, que es bastante, por no decir primordial, es el tipo de placa. Este tipo de placa nos está indicando qué placa está conectada al Arduino. El Arduino tiene unos pines en la parte superior sobre la que nosotros, por ejemplo, conectamos las RAMs. En la impresora que estamos montando, pues hemos montado una RAMs 1.4, que es lo más común ahora mismo. Entonces, mi configuración ha sido un 33. Que si os fijáis, 33, ¿qué significa? Significa que tenéis conectada una RAMs 1.3, 1.4 y que las salidas de 8, de 9 y de 10 son el extrusor, un ventilador y la cama caliente, ¿vale? Que es tal cual lo tenemos. Entonces tendríamos D8 es la cama caliente, D9 es un fan, ¿vale? Es un ventilador pequeñito para el extrusor y el D10 es el extrusor. Estas son las salidas. ¿Vale? Si quisiéramos tener extrusor 0, extrusor 1, porque tendríamos dos extrusores, y la cama caliente tendríamos que marcar la 34. Pero bueno, es sencillo. ¿Qué más hemos cambiado? Lo siguiente, podríamos ponerle un nombre a nuestra impresora. Bueno, yo la he bautizado como Prusa i3 Steel. Le podéis poner el nombre que queráis. Lo mismo, no pongáis un string muy largo, si no os fallará la compilación. Vale, esto también es muy importante porque si no lo configuramos o está incorrectamente configurado y no conectamos los termistores, no nos dejará mover los motores. Da un fallo, el firmware, digamos que tiene una autoprotección, y si no detecta sensores de temperatura conectados a la placa, no nos deja funcionar, ¿vale? Entonces es una parte principal para configurar. Como veréis, esta es mi código. Vamos a conectar dos termistores. Un termistor va a ser el de la cama caliente, que es este, la temp sensor bed. Nos está indicando que va a ser un termistor que está conectado a este pin, y luego un temperature sensor 0, ¿vale? Nosotros en concreto vamos a gastar ese temperature sensor 0 para conectar el sensor de temperatura del extrusor. Entonces, en mi caso, hemos gastado termistores de los más típicos, los de 100K, ¿vale? Entonces, esta opción funciona muy bien. A mí me ha funcionado perfectamente. Los dos termistores físicamente son distintos, pero la configuración es la correcta. Es como una resistencia de 100K variable.
Entonces hemos puesto el temperature sensor 0, un 1, y el temperature sensor bed, un 1. El resto de opciones, para desconectar ese pin, vamos a poner un 0. ¿Vale? Ya pasaríamos, creo que ya no hay más cambios. Bueno, sí, este último, bueno, tengo pensado conectar una Smart Controller, un LCD, entonces digamos que podéis descomentar esta línea, ¿vale? Pero esto en principio no nos haría falta ahora. En el futuro vamos a tener que configurar más parámetros, como son parámetros que nos indican los pasos, parámetros que nos indican los end stops, si ponemos normalmente abierto o normalmente cerrado. Pero bueno, de momento con estos cambios vamos a poder trabajar y vamos a poder empezar a mover los motores. Poner la cama caliente en marcha, poner el extrusor en marcha y todo esto para comprobar la electrónica por primera vez. Bueno, entonces, visto esto, lo que tendríais que hacer es, una vez hecho los cambios, tendríais que darle aquí, verificar. Esto salvará el archivo y comenzará a compilar el proyecto. ¿Vale? Si os da algún error, comprobáis si habéis puesto algún símbolo raro, habéis quitado las comillas del final de aquí, pues, errores típicos, ¿no? Y con cuidado al modificar algún parámetro, pues borrad y modificad solo lo que queráis, ¿vale? No modifiquéis más cosas. Estas dos barras significan que es un comentario. Entonces podéis comentar líneas, ¿vale? Poniendo 2 barras al principio. Todo el resto de la línea estará comentada, o sea, es decir, que no se compilará, no es parte del código, ¿vale? Vale. Vemos que él ya ha compilado el proyecto, tamaño del binario del sketch, tiene un tamaño de tal, un número de bytes, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que subir, este binario, es lo que tenemos que subir a la placa Arduino. Para subir a la placa Arduino le daremos a este botón. Ahora obviamente no he conectado la placa, pero tendríamos que seleccionar la tarjeta y también tendríamos que seleccionar el puerto serie, ¿vale? Donde el puerto serie se configuraba por aquí también, ¿vale? Entonces le daríamos aquí a cargar y subiría el firmware a la impresora, ¿vale? Una vez hecho esto, este programa ya lo podemos cerrar y pasaríamos al siguiente software, ¿vale? Aquí voy a hacer un inciso, y es que en la última versión de Marlin, utilizan la comunicación USB a 250.000 baudios por segundo, ¿vale? Ya no utilizan la de 115.000, han subido la velocidad para evitar problemas de parados en medio de impresiones. Bueno, lo que han hecho ha sido incrementar la velocidad del puerto USB. He tenido algunos problemillas con el Linux. Linux no era capaz de abrir el puerto a esa velocidad. Y, claro, obviamente el programa que se utiliza para imprimir pues no era capaz de comunicarse con la tarjeta de Arduino. Entonces, esto, como todo, vamos a Google, buscamos USB 250.000 Python, ¿vale? Porque digamos que el software que se usa para intercomunicar la Arduino con nuestro PC utiliza Python, y vemos aquí el primer enlace. Nos dice la razón de por qué los 250.000 baudios es tan problemático en Linux. Abrimos el enlace, es este enlace de aquí, ¿vale? Y hay una discusión, y en algún momento alguien propone o alguien indica que existe un patch, ¿vale? Para solucionar esto. De hecho, es un patch que funciona muy bien, yo lo he probado. Le dais aquí al enlace y os abrirá este enlace, ¿vale? De este enlace veréis que aquí hay un PySerial Patch, un archivo que os podéis descargar, y ahora mismo os voy a enseñar cómo
cómo es este fichero. Entonces, vendríamos aquí y este archivo que descargamos tiene esta forma, ¿vale? Este archivo patch lo que nos está indicando es que es un archivo para parchear el archivo PySerial.POSIX.Python, ¿vale? El problema es que no en todas las distribuciones estas carpetas son de la misma forma. De hecho, en mi distribución, por ejemplo, el archivo serial.posix.python no está bajo la carpeta PySerial serial. Entonces no puedo aplicar el parche tal cual y lo tengo que aplicar a mano. Entonces vamos a ver cómo se aplicaría. ¿Vale? Nos iríamos... Vale, esto hemos cerrado el Arduino al final. Lo primero que haríamos sería un locate para ver dónde está este archivo. Buscaríamos este archivo en nuestro sistema. ¿Vale? Y vamos a ver que está en esta carpeta. ¿Lo veis? Está en user, lib, python 2.7, que es la versión de Python que tengo ahora mismo. These packages, serial.posix. Y editaríamos el archivo con el editor que más rabia os dé. Este sería el archivo de nuestro sistema. Es muy importante que el archivo lo editéis utilizando el sudo, ¿vale? Necesitáis el root para modificar este fichero, con lo cual podréis cambiar esta librería de vuestro sistema. Entonces, nos iríamos, es muy sencillo, el formato os lo voy a explicar. La primera línea de aquí nos está indicando de qué línea a qué línea o en qué línea empieza el cambio, ¿vale? Entonces nos iríamos a la línea 36. Es esta línea, ¿vale? Voy a subir un poco más arriba. Esta de aquí. Aquí empezaría nuestro cambio. Entonces, si os dais cuenta, vamos a diferenciar entre tres tipos de líneas. Las líneas que no tienen nada al principio son líneas de referencia. Esto nos indica que en el fichero tenéis que buscar algo que esté así. Lo tenemos aquí. Perfecto, es una línea de referencia. Luego hay líneas donde pone un menos. Esto significa que tendremos que borrar de nuestro fichero estas líneas, ¿vale? Yo ya las he borrado. Y líneas que empiezan con un más. Estas líneas indican que estas líneas van a tener que añadirse. Entonces, quitaremos en nuestro fichero, tendremos esto y lo pondremos esto, que es lo que hemos puesto aquí. Vale, después de haber hecho estos cambios para todos los cambios propuestos aquí, el resultado será este. El fichero cambia de aquí hasta aquí. Os podéis hacer una idea de cómo queda el resultado, ¿vale? Esto lo guardaríamos, ¿vale? Y ya podríamos conectarnos con el programa que se conecta a nuestra impresora a 250.000 baudios por segundo. Vale, después de este inciso, os voy a hablar de los programas que vamos a utilizar, o el programa principal que vamos a usar para imprimir nuestros modelos. Vale. Los modelos 3D los podéis... hay el formato, digamos, de fichero se llama STL, ¿vale? Estos archivos STL los podéis encontrar en Thingiverse, por ejemplo. Hay un repositorio de archivos 3D con multitud de figuras. Estos archivos los vamos a abrir o vamos a trabajar con un programa que será el programa principal con el cual vamos a imprimir, ¿vale? Este programa es PrintRun. Se llama PrintRun. Creo que se llama PrintRun o Pronterface. Pronterface puede ser, ¿vale? Es el mismo programa, ¿vale? Este programa tiene una interfaz que ahora veremos y lo que hace es que se comunica con una herramienta que se llama Slick3R, que es una librería. ¿Y esta librería qué es lo que hace? Esta librería nos va a transformar el STL, el fichero STL, en un archivo G-code, ¿vale? Es el archivo que realmente se utiliza para imprimir. Y es el programa que PrintRun o Pronterface va a seguir
para imprimir. Vale, entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es, se abre el print run o el pronterface, se carga el STL se pasa a través de la librería Slick3R, esto lo hace el pronterface o el print run, ¿vale? No tenéis que hacerlo vosotros. Esta librería Slick3 lo que hace es transforma el archivo 3D, lo transforma en un archivo G-code, que el archivo G-code es un archivo que indica los pasos, paso a paso, qué es lo que tiene que hacer el cabezal de la impresora para imprimir la pieza. Entonces lo transformará en un archivo donde dirá, por ejemplo, muévete a tal posición, empieza a extruir, muévete hacia otra dirección, a la que sea, luego vuelve hacia atrás, luego sube una capa hacia arriba. Pues esto es un archivo G-code, son como instrucciones que se le van a mandar secuencialmente a la impresora para que imprima la pieza. Vale. Entonces, dicho esto, el print run lo que tenéis que hacer es un programa en Python. En Linux pues, hemos tenido que instalar una serie de requisitos, unas dependencias iniciales, y aquí creo que tenéis el link, ¿vale?, a lo que sería el GitHub, perdón, al proyecto GitHub, y lo mismo de antes, descargáis el zip, lo descomprimís, ¿vale? Esto lo guardáis en una carpeta. Yo he creado una carpeta 3D Printing y me he grabado pues primero la parte del Arduino, que es la que hemos visto, con el software de Arduino para subir el firmware, y una carpeta que se llama Print Run. Dentro de Print Run he descomprimido el pronterface, ¿vale? El Print Run, este Print Run, ¿vale? Este Print Run vamos a hacer lo mismo. Como se pronterface era. ¿Vale? Digamos que este sería el ejecutable. Antes de ejecutar el pronterface, bueno, lo podemos ejecutar para verlo. Os lo voy a enseñar. Nos carga esta interfaz. Vale. Es importante que preparemos el SlickR antes de empezar a trabajar con el pronterface. Entonces, como hemos dicho, el Slick3R es un proyecto que lo van mejorando poco a poco, que lo que hace es que optimiza lo que son los trayectos de una pieza para que sea impresa pues de la manera más óptima, o tiene muchas opciones de rellenado, por ejemplo, pues si la pieza queremos rellenarla más o menos. Bueno, esto ya son parámetros que podéis ir jugando en el futuro, cuando ya tengáis todo funcionando. Entonces, aquí descargaríamos el código, tenemos un download, ¿vale? Bajaríamos la versión estable, la 1.17, ¿vale? Nos iríamos a la página de download y veremos que tenemos dos opciones: utilizar precompiled packages, ¿vale? Si tenéis Windows, utilizad esta versión, y si tenéis Linux podéis gastar la precompiled, pero yo, por ejemplo, esta no me funcionó, y entonces lo que hice fue bajarme del GitHub el código. Pues igual, ponemos el GitHub Slick3R, copiamos, nos vamos aquí, y aquí a la derecha nos daríamos a Download Zip, ¿vale? Esta carpeta la vamos a descargar. La vamos a descargar dentro de la carpeta Print Run. Hemos descargado Slick, ¿vale? Me descargué la beta, pero no la estoy usando. Dentro de Print Run tenemos esta carpeta, que es el zip que nos hemos descargado del Slick3R, del GitHub, y la hemos descomprimido aquí. Y veréis estos archivos. Vale,
Aquí es muy importante que antes de empezar ejecutéis los siguientes pasos. Como root tenéis que ejecutar un build .pl, perdón, así. Esto configurará vuestro sistema primero vuestro sistema, instalará las librerías de Perl necesarias y luego compilará lo que es el Slick 3R. Generará un binario que luego se utilizará dentro del pronterface para transformar los STLs a G-code. Luego, si queréis, opcionalmente, tenéis que ejecutar el build --GUI. Esto os generará una GUI para ejecutar el programa Slick 3R, ¿vale? Que lo podemos ejecutar así. Y abre una interfaz gráfica, ¿vale? Aquí, bueno, lo veremos en otros vídeos, podemos configurar muchísimas opciones. Lo más interesante de esto es que podremos generarnos perfiles con las configuraciones de impresión, perfiles con filamentos, con lo cual podremos, por ejemplo, tener distintos filamentos y distintos perfiles de filamento. Entonces, aquí configuraremos nuestro perfil de filamento A, por ejemplo, pues queremos un filamento que se va a extruir la primera layer, la primera capa a 210, por ejemplo, y las siguientes a 200, por ejemplo, y luego podríamos tener otro tipo de filamento pues que tenga diferentes settings. Entonces, dentro del pronterface, luego podremos seleccionar estas sets de configuraciones. Y luego configuraciones genéricas de la propia impresora nuestra, ¿vale? Pues aquí es donde le decimos cuántos extrudes tenemos, qué diámetro de nozzle, de lo que es donde sale el plástico, qué tamaño tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos una de 0,35, ¿vale? Lo guardaríamos. Muy bien. Una vez tenemos preparado el Slick 3R, volveríamos al pronterface. Vale, esto es la página de inicio o la pantalla inicial del pronterface. Aquí lo que tenemos es estos controles nos permitirán mover todos los ejes, nos permitirán poner la cama caliente y el extrusor en marcha y veremos la salida de los sensores de temperatura, a qué temperatura están. Además podemos configurar pues, la velocidad de impresión y diversas cosas. Vale, aquí lo primero que tendremos que hacer es nos iremos a Settings, iremos a Options y configuraremos esto de aquí, que nos indicará nuestro puerto USB y esto que es la velocidad a la que nos vamos a conectar, ¿vale? Como hemos dicho, vamos a conectarnos a 250.000 baudios por segundo, ¿vale? Y aquí no habría que tocar nada. De hecho, yo, en principio, de momento no he tocado nada. Vale, nos iríamos aquí a External Commands y aquí es donde nos vamos a ir a poner estas opciones. ¿Qué va a ser estas opciones? Estas opciones nos van a indicar al pronterface que cuando abramos un archivo STL utilicemos el comando slick 3r / slick 3rpl para generar el archivo G-code. Entonces, cada vez que carguemos un archivo STL con el pronterface, aquí en la derecha veremos la ventana de información y veremos cómo compila ese fichero. Estas son las líneas que tenéis que añadir. Esta es la más importante, la que nos va a generar el código. Esta en principio es simplemente pues, para cuando podamos linkar las opciones. ¿Vale? Le daréis aquí a aceptar y salvaréis las settings. Vale. Entonces, una vez salvado, veréis que aquí en Slick 3R nos van a salir las
sets de configuraciones que hemos visto en Slick 3R. Entonces, por eso es tan importante pues, tener unas settings iniciales y luego poder ir cambiándolas pues, si tenemos diferentes tipos de filamento o queremos diferentes velocidades de impresión o diferentes temperaturas o lo que sea, pues lo iríamos eligiendo aquí. Entonces, una vez lo tenemos todo preparado, lo que vamos a hacer es, vamos a dar a Load File para ver que todo esto funciona correctamente. Entonces le daríamos, por ejemplo, el comando es un cubo, por ejemplo. Este es un cubo pequeñito. Vamos a darle uno más grande para que se vea. Este, por ejemplo. Vale, ya veríamos el cubo. Entonces, si os fijáis aquí, ¿qué ha pasado? Cuando le he dado a cargar, vale, como lo hemos ejecutado dos veces, nos van a salir dos veces. Pero bueno, empezamos al principio. Hemos abierto un fichero STL y él ha empezado a ejecutar el comando Slick 3R para generar el G-code. Ha cogido las printer settings que tenemos, las que le tenemos marcadas aquí, y lo que nos está diciendo es que está procesando y que ha exportado el G-code a la carpeta donde está el mismo fichero STL. Nos ha dicho cuánto ha tardado y lo interesante de esto es que nos dice cuánto filamento requiere. ¿Vale? Nos dice en milímetros cuánto filamento vamos a gastar en total. ¿Vale? Nos va a decir 7 capas, va a imprimir 7 capas y más o menos va a tardar 15 segundos en imprimir. ¿Vale? Este era un cubo pequeñito que había. Y luego, por ejemplo, hemos abierto otro más grande. Hace lo mismo, compila. Y, por ejemplo, mira, este ya necesita 710 milímetros de filamento. ¿Vale? 710. ¿Vale? Nos dice desde dónde va la impresión hasta dónde va, en el eje X y en el eje Y y en el eje Z. ¿Vale? Nos dice con lo cual nos está indicando el tamaño de la pieza. Y nos dice que son 67 capas y que va a tardar 35 minutos. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Esta sería la pieza que imprimiríamos. Entonces ahora, si tuviéramos la impresora aquí, podríamos conectarla, le daríamos aquí a Connect y le daríamos a Print. Con esto empezaría la impresión de la pieza. Y bueno, espero que haya sido el vídeo instructivo, que hayáis podido aprender algo y que os haya servido, que haya sido útil. Bueno, vamos a seguir configurando la impresora y espero que nos veamos pronto por aquí. Venga, muchas gracias.